Buenas noches, queridos hermanos, buenas noches. Tengan desde nuestro hogar. Mi esposa y yo les enviamos un cariñoso saludo y un deseo especial porque la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque a pesar de seguir en esta situación, en este confinamiento, podemos seguirnos comunicando a través de estos medios y a través del trabajo que varios están haciendo en la iglesia como un equipo hermoso para hacer llegar a la palabra de Dios a sus hogares. Voy a invitarles a inclinar sus rostros, vamos a orar. Padre Celestial, estamos en la oportunidad de abrir tu santa palabra para esperar lo que tú quieres enseñarnos y en esta ocasión de una manera muy especial por las circunstancias que estamos viviendo. Ayúdanos, oh Dios, a través de tu palabra a comprender estas realidades. Líbranos de tener conceptos muy humanos y superficiales, pero permítenos, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, ir en este proceso de comprensión acerca de estos acontecimientos tan difíciles que vivimos. Bendito seas por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque tenemos acceso a ella. Amén. Muy bien, hermanos, ahora les había dicho que íbamos a considerar algo que tenía que ver con los versículos 19, 20, 21 y 22. Me temo que no voy a llegar hasta el 22. Perdón. Y espero que podamos avanzar lo más posible, porque estaremos exponiendo un tema que a veces no es muy frecuente, y si se ha expuesto no tenemos la sensibilidad suficiente para poner atención a lo que Dios nos revela. Mas sin embargo, ahora las mismas circunstancias que estamos viviendo han de permitirnos ser más sensibles para que la palabra de Dios pueda esclarecernos aquellas dudas o darnos un mensaje en un tiempo oportuno para escuchar esta clase de mensajes. Los versículos 19 al 22 que ustedes ya leyeron en el tiempo de adoración a nuestro Dios, dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Hermanos, aquí hay un pasaje que nos puede esclarecer algunas cuestiones, si no todas, de las que pueden convertirse en dudas, pueden generar preguntas, ¿por qué esto, aquello? Ya ustedes han de acordarse de la exposición pasada del domingo, donde les presentaba el hecho de que el versículo 18, que ya consideramos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, noten ustedes, del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta es una cuestión ciertísima y por eso se presentaba en esa comprensión que tienen los estudiosos de tener acá una tesis. Y les ponía referencia a otra tesis que escribió un genio, diríamos, el joven genio, Dietrich Bonhoeffer, pero que en realidad ha tardado ya casi 100 años. Si fue escrita en 1927, ya vamos acercándonos. Pero quiero decirles que esa tesis todavía sigue sirviendo de referencia para los especialistas que han de trabajar con la cuestión eclesiológica o la iglesia como una comunidad o una comunidad de santos. Ahora,
Y que bueno, así también hay otras tesis, desde luego, que se han sostenido y mantenido por un tiempo o por largo tiempo. Pero por muy capaz que haya sido quien haya escrito esta tesis, la tesis que se presenta aquí está por encima de todas las tesis que pueden prevalecer durante la historia. Porque esto que se dice aquí es ciertísimo. Y eso debe generar en nosotros una esperanza. Se los digo a ustedes al mismo tiempo de estármelo diciendo a mí. Y esto me sirve a mí como también a ustedes. Lo que se dice aquí es verdad. Lo que se dice aquí es ciertísimo. Lo que se dice aquí está bien sustentado. Es inédito para muchos, así es una tesis. Es algo que permanece porque está bien fundamentada, así. Es más, esta tesis permanecerá hasta el fin de los tiempos o de nuestra historia humana y ha de convertirse, esta tesis, en una experiencia maravillosa para los hijos de Dios cuando reciban esa gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pero aquí se está planteando un asunto muy interesante, una cuestión presente y una futura, presente de aflicciones, sufrimientos, situaciones difíciles y una situación futura gloriosa, maravillosa. Y esta realidad de estos dos extremos, diríamos, permite en nosotros entonces poner nuestros ojos en el cielo y no en el suelo. Poner nuestra vista en Dios y no en nosotros o en los hombres. Ahora, si aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, vamos a decir así, en él tenemos puestos nuestros ojos, la realidad será una dicha incomparable que nos llevará a glorificar a Dios día y noche, por la eternidad. Pero ante esta comprensión surge algo interesante aquí, y hasta se pregunta uno, ¿y por qué San Pablo pone lo otro? Y es que una tesis así va a ser en cierta forma ampliada o explicada con los versículos que siguen. Pero los versículos que siguen ya no tienen que ver con nosotros. Va a retomarse en el versículo 23. Sí, es cierto. Pero los versículos 19, 20, 21 y 22 tienen que ver específicamente con la creación. La creación. Y decimos nosotros, bueno, ¿qué relación hay con la esperanza gloriosa que tienen los cristianos con la creación? Y ustedes ya estarán entendiendo esto desde luego porque conocen la Escritura o algunos han analizado o reflexionado o meditado al respecto. Pero vamos, ¿y por qué ahora aparece la creación? Es más, aparece la creación como una instancia más de sufrimiento. Ya no es solo el ser humano, también es la creación. Y aquí se pone a la par, tanto el ser humano como la creación. Ambos sufren, ambos sufren. Y esta comprensión de que también la creación sufre es valioso para entender también que nosotros, como creación de Dios, estamos también en este proceso. Claro, con una gran diferencia, que la creación sufre sin ser culpable. Nosotros sí sufrimos por nuestras culpas. Y dice aquí, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y está en esta espera tensa la creación. Bueno, aquí el texto habla más, por ahora, en un intenso anhelo para que llegue ya el día en el que, como se expresa aquí, la manifestación, así, la manifestación de los hijos de Dios. Esa manifestación tendrá que ver con lo que en realidad será. Es interesante esta expresión que aparece aquí como manifestación porque
el mismo término nos los permite. La expresión phaneros en griego va a hablarnos de una manifestación cual lo tienen las plantas, diríamos, la forma de cómo la naturaleza misma se manifiesta. Bien, y aquí también son los hijos de Dios que han de manifestarse y han de ver, ahí sí se va a ver lo que es en esencia el cristiano o los cristianos cuando el día de mañana pueda brotar, verse palpablemente esa glorificación de ellos, y esperamos decir de nosotros. Pero la creación está esperando eso. La creación está a la expectativa. Está sufriendo porque pasa el tiempo y todavía no sucede eso. Pero ¿por qué sufre por qué espera eso la creación? Porque la creación, y aquí va la cuestión de la tesis, porque la creación, como nosotros mismos, ya les he dicho, estamos en una experiencia de sufrimiento. ¿Cómo? ¿Y por qué sufre la creación? ¿O por qué decimos que la creación sufre? La creación podemos definirlo ligeramente como algo inmaterial. Bueno, dentro de la creación están los seres vivos y eso lo definimos en base a la concepción que teníamos antes de los seres y de la creación. Vamos a hablar del reino animal, vamos a hablar del reino vegetal, vamos a hablar del reino mineral. Ahora tal vez ya los jóvenes hablan de otros reinos, monera, fungi, todo eso que ya ustedes han escuchado por ahí. Bueno, pero nosotros vamos a quedarnos con este concepto un tanto pasado, pero que nos ayuda. ¿Acaso también los animales, acaso también los minerales, acaso la creación inerte, decimos, o la creación viva, pero sin razonamiento, sin entendimiento, también comprende su sufrimiento? Es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros cuando estamos preparando esto y se los hago ahora a ustedes. Y como es un tiempo en el que podemos detenernos como si fuera un estudio bíblico allá en el templo, les pregunto eso, ¿también la creación, también la tierra, también los animales, también, sí están esperando eso, están sufriendo por eso? Miren, si en otro tiempo estuviera presentando esto, tal vez no se le daría la sensibilidad correspondiente, pero ahora sí, Dios nos lo permite. Ahora sí podemos darnos cuenta que verdaderamente también la creación se manifiesta ante estas situaciones que estamos viviendo. Esas cosas sorprendentes, que se habla de los carneros, me decían allá por California, que se habla de allá en el Polo Norte, que se ha cerrado ese orificio de ozono, o ya está en esas características tan deseadas para que los rayos externos no dañen a la humanidad, y se está haciendo efectivo todo eso. Me gustaría expresarlo como en el concepto de ozono, pero ahorita no vamos a detenernos ahí. Me siento tentado, pues fue de las cosas que yo enseñaba antes. Bien. Pero bueno, también vemos ballenas, también vemos peces, también vemos toda esa manifestación de la creación ahora. Todas esas manifestaciones de seres inertes y de seres vivos que se sienten en una libertad que nunca habían tenido y entonces pueden hacer esto. Nosotros somos seres humanos que cada vez estamos más ajenos a la creación, cada vez más lejos.
Aquellos gloriosos tiempos cuando las personas podían meditar, podían ver el sol, podían ver la luna, podían ver las estrellas y podían detenerse de una manera tan especial. Y qué hermosos tiempos cuando había la oportunidad de poder tener ese encuentro con la naturaleza. Qué saludable, qué experiencia tan enriquecedora, que nos permitía o les permitía a nuestros antepasados, si tenían esa práctica, hasta el poder deleitarse en la creación y establecer una comunicación con la creación, tal vez con palabras, no sabemos, o dirigirse al Creador por esa belleza. Como diría Pedro Casáldiga, Abraham, no cuentes las estrellas, contémplalas. Sí, hermanos, estamos muy pobres en eso ya ahora. Sí. Por eso ya nos cuesta más trabajo entender la relación que hay con esta experiencia de los creyentes en cuanto a sufrimiento y la creación también. Y pareciera ser que la creación es algo que no se debe tomar en cuenta. Nosotros somos los que estamos sufriendo. Debe preocuparnos, hermanos, porque el sufrimiento de la creación no es por culpa de la creación misma, sino de aquel que lo determinó así. Vamos. Por culpa de nuestro padre Adán, ¿sí? Por culpa de él. Por culpa de él, y no él la sujetó a esperanza, la sujetó Dios. Pero Dios también expresó un juicio para la creación por el pecado de Adán. Y cuando nosotros ya en el capítulo 3 de Génesis, que es un texto muy citado cuando se analiza estos conceptos, escuchamos el juicio de Dios, las palabras de Dios para con Adán, que va a expresar: maldita será la tierra por tu culpa. Maldita será la tierra por tu culpa, Adán. Bueno, fue nuestro padre Adán por el pecado de él, por el pecado nuestro. Y no pretendamos separarnos de Adán. Veámonos en Adán. Es hermosa la experiencia cristiana cuando se va a hablar del segundo Adán, pero bueno, todavía queda pendiente. Ahora, quiero decirles lo siguiente, hermanos. La creación no tuvo la culpa. Tuvo la culpa el hombre. Y Adán sufrió. Ahorita tal vez no dediquemos mucho tiempo, pero se los dejo como tarea para que ustedes mediten en estas cosas, hermanos, o platiquen ahí en casa. Y puedan recordar esa experiencia de Adán allá en el huerto. Adán y Eva tenían trabajo desde luego, pero era para cuidar el huerto de Dios. Un huerto que es y seguirá siendo en la mente de los que creemos eso como un paraíso soñado. Y así lo definimos. Y así lo define la Biblia también, ¿sí? Y donde todo era belleza, donde había una íntima comunión de Adán con los animales de Adán, con las plantas sí. Pero después del pecado, Adán y Eva son expulsados. Imagínense el gran contraste del paraíso con el desierto. Bueno, con la tierra, porque se podía cultivar, es un desierto desde entonces, bueno. O con un ámbito donde nada tenía que ver con aquello tan precioso.
Ahora Dios quiso eso. El hombre, por su pecado, recibió lo otro. Y para completarla, la creación también salió mal librada. Y aquí, sin intenciones de ampliarnos mucho, y Gerald Bunrat va a poder exponernos en su comentario de Génesis conceptos muy interesantes, pero vamos, ahí es donde el nombre Adán tiene una íntima relación con, es en expresión hebrea, con Adamá, que significa tierra, Adán y Adamá. Ahora, ¿por qué? Porque Adán fue tomado de la tierra. Ya después del pecado, dice, y polvo eres y vas a volver de donde fuiste tomado. Sí. Ahora, esa relación ya lastimada de Adán con Adamá trajo en la experiencia humana un sufrimiento grande, pero también en la creación misma, en la tierra misma. Y hay un divorcio ahí. Ahora la tierra va, diríamos, portarse ya no tan accesible con Adán. Le tiene que costar a Adán el sudor de su frente para poder extraer la riqueza de la tierra. Todo esto está ahí, hermanos. No puedo ampliarme mucho, hermanos, si desearía, pero platiquen de eso. Ustedes pueden hacerlo. Bien, lo cierto es lo siguiente, que nosotros nos hemos vuelto un tanto ajenos a lo que es la creación y pensamos que pues, es algo que no tiene una trascendencia en nosotros y pues Dios ama a los seres humanos y Dios ama... Se va a trabajar y exponer el Salmo 104. Más que exponerlo, se va a leer el Salmo 104 como se ha leído ahora, se va a seguir exponiendo por partes. Y vamos a sorprendernos, hermanos. En determinado momento se ha puesto como parte del Salmo 4, como un llamamiento a la adoración a Dios. Y ahí se nos va a hablar en el Salmo 4 ese cuidado tan especial que Dios tiene para la creación. La versión Reina Valera pone un título ahí como dando a entender el significado perdón, de lo que se expone en el Salmo 104 y creo que es una forma interesante de definirla. Dios cuida de su creación, pero Joachim Kraus, que es un especialista en los salmos, titula de una manera aún todavía más llamativa: Dios ama su creación. Tampoco hay tiempo para ampliarnos en el Salmo 104, pero sí con claridad puedo decirles que Dios ama también la creación. Y tengamos cuidado en vernos como los exclusivos en cuanto a la manifestación del amor de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, no, porque Dios también ama su creación. Si ustedes leen, también se los dejo de tarea, porque no daría tiempo, hermanos. Me gustaría ampliarme, pero no puedo. Lean el Salmo 104, lean todo el Salmo 104. Ciertamente tiene varios versículos, no lo negamos, pero deleítense en eso. Lean ahora que hay más tiempo, hermanos, para llegar hasta el versículo 35. Lean los 35 versículos. Y van a darse cuenta ustedes de esa forma tan especial de Dios para manifestarse en la creación. Dios ama también la creación. Y por cuanto ama la creación, Dios también ha preparado una redención para ella. Ciertamente, la creación ha sufrido las consecuencias del pecado humano, sí, pero también es muy cierto que hay esperanza para la creación. El día de mañana Dios también va a rescatarla, va a redimirla, va a librarla, va a libertarla
de ese sufrimiento que ahora tiene la creación. Y la creación sufre, bueno, ya lo hemos dicho. Es más, lo estamos oyendo, lo estamos viendo. Ahora que la creación se le ha dejado de descansar, ¿cuántas manifestaciones hay? Como diciendo la creación, tenemos libertad, podemos hacer esto, así entenderíamos si nos detenemos tantito, así entenderíamos el lenguaje de todo aquello que está sucediendo. ¿Qué hemos hecho con la creación, hermanos? Dios ama la creación. Los cristianos debiéramos amar la creación, pero también nos vemos envueltos en esa forma tan grotesca como el ser humano trata a la creación. También nosotros somos culpables. También nosotros hemos sido pecadores y como consecuencia la creación sufre. También ahora, aún como creyentes, somos descuidados en cuanto a la creación. No somos capaces de ver a la creación como algo que es objeto del amor divino. Es triste, hermanos, que la creación pueda manifestarse de una manera tan expresiva y a veces nosotros no lo hagamos. Para sentirnos un poquito mal, voy a decirlo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero la creación tiene lenguaje, habla. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y cual gigante, sí, sale de su tálamo para correr el camino. De un extremo de un extremo es su salida y hasta el término de... Ay, hermanos, nada hay que se oculta de su calor. Queridos hermanos, creo que nosotros estamos en un hermoso tiempo para ir revisando estas cuestiones. Creo que nosotros también podemos unirnos al salmista, al Salmo 24, al Salmo 19, todos estos preciosos salmos, para reflexionar un poco, para darnos cuenta que Dios tiene un especial amor para su creación. Y entonces, terminar pidiéndole a Dios, porque no hemos sido correctos. No, pero que dejemos a las otras personas, hermanos. No caigamos en este engaño del diablo. Veámonos a nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque hemos sido descuidados. Porque no tomamos cuidado para esto o para aquello en relación a tu creación. También nosotros no somos cuidadosos para la cuestión del agua. ¿Para qué les digo, hermanos? Si ustedes lo pueden platicar y darse cuenta cuántas cosas hemos hecho. Sí, también nosotros contaminamos, también nosotros desperdiciamos, también nosotros destruimos, también nosotros. Pidámosle perdón a Dios y podamos vernos que Dios nos dice a través de su santa palabra, voy a redimirlos a ustedes, sí, de esas aflicciones del tiempo presente y les voy a conceder mi gloria. Pero no solo a ustedes, también a la creación, porque ella sufre por causa de ustedes. Y también ella va a ser redimida. Y ella está esperando eso. Pero ¿cómo es posible? Lo dice Dios. Lo dice la palabra de Dios. Está esperando. No nos podemos explicar muy bien. Bueno, lo dice Dios. También ella está esperando ser redimida. Y viendo en qué momento los hijos de Dios van a alcanzar esa libertad gloriosa y ser partícipes de la glorificación celestial, para que también la creación se sienta redimida. Hasta ahí vamos a llegar. Hay varias cosas que decir.
Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu santa palabra. Qué oportuno es el tiempo para meditar en ella en relación a tu creación. Ayúdanos para sentirnos como debemos sentirnos, mal, avergonzados. Ayúdanos para vernos delante de ti y entonces alcanzar tu perdón, pero también para ver que tú amas tu creación y lo amas a tal grado que estás esperando que nosotros, como personas perdidas, ahora en este tiempo presente sufriendo, nos has rescatado y ahora sufrimos de otras cosas, pero un día vas a darnos la gloria. Bendito seas. Pero no solo nosotros, también la creación, juntamente con nosotros. Juntamente con nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor, y nuestro corazón también. Gracias por tu palabra y ayúdanos a seguir meditando, reflexionando en relación a esto y podamos entonces tener oraciones más significativas y glorificar tu nombre por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.